Veamos los elementos que nos permiten organizar o clasificar el mercado de acciones o de renta variable. Entonces, el primer criterio de clasificación es geográfico y geográficamente dividimos el mundo en países desarrollados y países emergentes. Los desarrollados, por la naturaleza del mercado, por el tamaño del mercado, tenemos Estados Unidos, que representa ahora algo así como 35%, y tenemos lo que se llama EFA, E-A-F-E, y a pesar de que podría leerse EAFE, se lee EFA. Y esto representa Europa, Far East, y Australasia. Entonces esto es Europa, Europa occidental, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Los banqueros americanos que organizaron este mercado se olvidaron de Canadá. Canadá no es Estados Unidos, Canadá no es Europa, Canadá no es Far East, Canadá no es Australasia. No se ha incluido, ¿sí? Entonces, esto es EFA y mercados emergentes los llamamos normalmente BRICS. Brasil, Rusia, India y China. Y en realidad son todos los países que no son desarrollados. Esto incluye países como Corea del Sur, Israel, Perú, Brasil, Chile, Colombia. Entonces, si la empresa está domiciliada en Estados Unidos, es desarrollado Estados Unidos. Si está domiciliada en Francia, es parte de EFA. Si está domiciliada en México, es parte de mercados emergentes. ¿Sí? Ese es el primer criterio de clasificación. Además de la geografía, tenemos el tamaño. En cada una de estas geografías, en cada una de estas regiones, vamos a encontrarnos con empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas. Los límites, evidentemente, cambian con el tiempo. Si quieren, en cualquier mercado se ve una lista de empresas y escogemos las más grandes, las medianas y las pequeñas. Los límites, ¿sí?, van cambiando con el tiempo, ¿sí? Finalmente, vamos a ver empresas en función a pago de dividendos. Pago de dividendos con respecto al promedio. ¿Sí? Entonces, ¿qué supone pago de dividendos con respecto al promedio? Que vamos a comparar el dividendo que paga la empresa en función al dividendo promedio. Y esto va a ser mayor que el promedio, igual al promedio, y menor que el promedio. A estas empresas que pagan más que el promedio, dividendos mayor que el promedio, le vamos a llamar value. La terminología, desgraciadamente, es en inglés y no tenemos manera de cambiar. Entonces, ¿qué cosa es una empresa que la clasificamos como value? Son empresas que pagan dividendos mayores que el promedio. A las que pagan igual que el promedio las llamamos blend o core. Blend significa mezcla, core significa el corazón, el centro, y eso es lo que significa, es un promedio entre value y lo que viene acá, que va a ser growth, o es lo que está en el centro,
entre value y lo que vamos a hacer growth. ¿Qué cosas son las empresas que pagan cupones o cómo se llaman las empresas que pagan dividendos menores que el promedio? Estas las llamamos empresas growth. Estas empresas tienen un dividendo que es menor que el promedio. No pagan dividendos o tienen dividendos menores que el promedio porque tienen oportunidades de crecimiento. Como tienen oportunidades de crecimiento, las llamamos growth. Entonces, ¿cómo hemos clasificado las acciones? En función a la geografía, el país o la región donde se ha domiciliado o donde se domicilia la empresa, en cada uno de esos mercados en función al tamaño y en función a dividendos con respecto al promedio. Más que el promedio se llaman value, igual al promedio se llaman blend o core y menos que el promedio se llaman growth. Core significa el corazón y el centro, precisamente porque está entre las dos, o es una mezcla entre estos dos, value y growth. Lo que vamos a hacer ahora es describir para este tipo de clasificación índices o referenciales, ya sea en el mercado americano o en el resto del mundo.